Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy conoceremos la historia de Omar Yankuan, un hombre que ha escuchado y ha aceptado la voluntad de Dios para su vida. Vamos a conocer su video biográfico. Bienvenidos. Omar Yankuan es chileno, oriundo de Curicó, Maule. Tiene 34 años, está casado con Noemí Quijada. Tienen 2 hijas, Julieta y Emma, y esperan a un bebé en camino con casi 5 meses de embarazo. Omar se desempeña como inspector general en el Colegio Adventista de la ciudad. Estudió pedagogía en educación física. Ha ejercido en esa área, pero su mayor tiempo ha sido en la parte administrativa. Su vida eclesiástica está dedicada a la música y los cuartetos. Ha participado en algunas agrupaciones y siempre está dispuesto a cantar donde se necesite. Vamos a conocer a Omar. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Omar Yankuan. Él es chileno, pedagogo en educación física y ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su testimonio. Adelante, Omar, bienvenido. Qué placer conocerte, tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Hola Ángela, bien, gracias a Dios. Estamos en diferentes actividades, ¿no es cierto?, del dinamismo que tiene que ver en un centro educacional, pero el Señor ha sido bueno, nos da energía y por eso estamos aquí alabando y glorificando su nombre. Amén, muchas gracias Omar, nosotros felices de que hayas tomado un tiempo para estar aquí con nosotros, para contarnos tu historia y para conocerte un poco más y un testimonio poderoso de conversión y transformación que ahí nuestros amigos van a conocer más adelante. Cuéntanos en qué lugar exacto estás, a qué te dedicas, cómo se llama tu esposita, bueno, pequeños detalles de tu vida, queremos conocerte. Muy bien. Bueno, mi nombre es Omar Ñancuán, yo estoy acá en la ciudad de Talca, al centro más o menos de Chile. Me desarrollo en el área educacional. De profesión soy profesor de educación física, pero por cosas del el Señor ha querido, me ha colocado a trabajar más en el área administrativa. He trabajado como encargado de convivencia escolar, he trabajado como orientador, y hoy en día estoy cumpliendo la función de inspector general en el Colegio Adventista de Talca. Así que agradecido del Señor por esas cosas. Soy casado, felizmente casado. Tengo 2 hijas y viene uno en camino. Así que también agradezco al Señor por la familia que me ha dado. Mi Amén. esposita, ¿Sí? Noemí. Tu esposita Noemí, adelante, continúa con los nombres, sin Perdón. problema. Mi esposita Noemí, sí, Noemí Quijada, ella también ella es de Chillán, pero ella también hace bastante tiempo está acá en Talca y juntos vivimos acá en la ciudad. Yo también soy oriundo de Curicó, no soy de la ciudad de Talca, pero el Señor ha querido que esté acá cumpliendo su obra y su labor. Amén, amén. Bueno, me encanta primero la familia. El Señor dice que es una bendición y ahí con tus hijitas, más el que viene en camino, que Dios les bendiga poderosamente. La labor también linda que estás haciendo allí en el colegio. Quiero que me cuentes cuáles son los principales desafíos que tienes allí como inspector general del Colegio Adventista de Talca, Omar. Sí, siempre tuve el anhelo de trabajar en la obra del Señor, pero no fue lo que el Señor quiso desde un comienzo. Yo me desarrollé como inspector general o de alguna manera se me dio la oportunidad de hacerlo en un colegio también de la ciudad, pero que no es adventista ni denominacional. Eh, Sin embargo, siempre tuve el anhelo de poder estar, de trabajar dentro de la obra. Y gracias a Dios se dio la posibilidad de poder estar aquí cumpliendo esta labor. Y es una labor maravillosa porque por un lado cumplimos, ¿no es cierto?, con el área educacional, por un lado cumplimos con lo que tiene que ver con la disciplina, con el orden y las normas dentro de un establecimiento, pero también cumplimos con la obra del Señor y a mí me encanta eso. Me encanta participar de las clases bíblicas, me encanta organizar también el trabajo misionero, trabajar en conjunto con el capellán. Así que si
Si me pregunta por cuáles son mis objetivos o cuál es lo que estamos haciendo, claramente mi prioridad hoy en día es trabajar junto con los dones que el Señor me dio, ¿no es cierto? Para la salvación de aquellos estudiantes que aún no conocen al Señor y que están dentro de nuestro colegio. No, y además que los niños tienen una recepción maravillosa. Por eso el Señor dice en su palabra, si no seréis como niños, no entraremos en el reino de los cielos. Su sinceridad también de buscar al Señor, bueno, también depende un poco del rango etario, pero por lo general los niños tienen ese corazón dispuesto para aprender y conocer más acerca del Señor. Y es maravilloso que desde tu perspectiva, desde tu puesto, se te dé esa linda bendición también. Y también te gusta la música, cantas. Cuéntanos un poco, Mar. Sí, estamos trabajando en ese don, ¿no es cierto? Es un trabajo que tiene que ser para toda la vida y ojalá que el Señor nos dé la posibilidad prontamente, porque Él viene pronto, de poder estar allí adorando su nombre. Cuando conocí la iglesia me llamó mucho la atención la música, una de las cosas que me llamó mucho la atención y la música, particularmente la música de cuartetos. Entonces, desarrollamos acá un ministerio. Gracias a Dios me dio la posibilidad de participar en un ministerio, el ministerio o el Cuarteto Belén, que es un cuarteto de la ciudad, y trabajamos en ello. Participamos aquí dentro del colegio, participamos hace poquito de la mega feria que hubo en esta ciudad, participamos de velorios, participamos en la iglesia, y el Señor por medio de la música toca los corazones también. Así que gracias a Dios, alabamos el nombre del Señor, cantamos también, y ese es otro plus también que le agradezco a Dios, el poder alabar su nombre de manera libre aquí en el establecimiento y en el colegio adventista. Excelente, genial, Omar, como el Señor también te ha bendecido. Y a mí me encanta Dios cómo conduce la vida de las personas, porque tú no conocías al Señor, conocerlo, de estudiar su palabra y de conocer todas sus verdades maravillosas que se encuentran en la palabra de Dios, en la Biblia. Y ahí quiero que me cuentes un poco, ¿en qué momento de tu vida conoces al Señor y decides por Él mediante el bautismo? Es un testimonio interesante y lleno de algunas situaciones particulares. Cuando conocemos al Señor, lo conocemos por un grupo de amigos. Es muy interesante y es trascendental eso, que haya siempre un lazo, ¿no es cierto?, de amistad. Recuerdo que estábamos en una plaza, todos allí conversando de diferentes cosas. No voy a hablar del año, pero pues sí, cuando tenía más o menos 16, 17 años por allí, y estábamos conversando de algunas temáticas que generalmente todos tenemos dudas de esa edad, ¿no es cierto? Y una de las temáticas que hablábamos era sobre los ovnis o la vida fuera del planeta, los extraterrestres. Y todos comenzaron a dar sus visiones, mira, yo he visto en la televisión y esto lo he visto acá. Y uno de nuestros amigos que estaba allí, él mencionó, miren, ¿saben que yo tengo una visión particular, pero esa visión no está en la televisión, no está en lo que creemos, esa visión está en la Biblia? Y eso a mí me llamó y me marcó y me llamó mucho la atención. Por eso desarrollamos posteriormente un pequeño grupo. La familia de este amigo, Jorge Bustamante, desarrolló un pequeño grupo en la ciudad de Curicó en la cual participamos. Comenzamos a hacer las lecciones, comenzamos a estudiar y me empezó a llamar mucho la atención el poder conocer, ¿no es cierto?, la vida de Jesús, la palabra de Dios de una manera distinta, no de una manera como en otros lugares se puede conocer. De hecho, yo vengo de la religión católica, donde mi mamá era catequista. Entonces, mi mamá era de aquellas que visitaba, iba con su guitarra, y ella me inculcaba, ¿no es cierto?, el hecho de poder estar un poco ligado a las cosas de Dios. Y me llamaban la atención entonces estas cosas, pero comenzar a aprenderlas de una manera distinta, para mí me llamó mucho la atención. Hay una situación particular que me gustaría comentar. Yo no, quizás a alguno también le puede haber pasado, pero es un poco divertida, porque mientras avanzábamos en el curso bíblico teníamos, siempre se sabe, ¿no es cierto?, que el curso comienza con 50 personas y va terminando, ¿no es cierto?, con 15, con 10, ¿ya? Pero dentro de esos, de los que quedábamos, estábamos junto a uno de mis mejores amigos en aquel tiempo. Entonces
nosotros éramos resistentes, nos resistíamos, ¿no es cierto?, a la iglesia propiamente tal, pero queríamos, ¿no es cierto?, tomar las decisiones por el Señor en cuanto a cambiar nuestra alimentación, cambiar nuestro estilo de vida. Y recuerdo que una situación puntual que nos ocurrió y que fue bien divertida fue que tanto nos negábamos, ¿no es cierto?, que dijimos, bueno, si el sábado es el día del Señor, ¿no es cierto?, así lo hemos estudiado, lo acepto y en la Biblia aparece, pero vamos a otra iglesia, no vayamos a la iglesia, resistiéndonos allí. Y recuerdo que fuimos a la iglesia católica ese día sábado, pensando que íbamos a tener un programa, un culto, íbamos a ir allí a participar, y resulta que llegamos y no había nadie. Estaba la iglesia vacía, abierta, pero vacía. Y ahí en ese momento el Señor nos habló por medio de esa experiencia diciéndonos, dejen de resistirse, acéptenme, ¿no es cierto? Así que ocurrieron varias cosas interesantes, siempre resistiéndose un poco, pero finalmente el Señor hizo por medio de diferentes experiencias que nosotros pudiéramos aceptar a Jesús. A eso de los 17 años, yo me bauticé en la iglesia adventista de Curicó el 25 de diciembre, todavía lo recuerdo, como un buen regalo de Navidad. Claro que sí, wow, Omar. Qué maravilloso cómo Dios llama a sus hijos. Siempre lo he dicho en identidad. Dios conoce tu corazón. Dios conoce las intenciones, nuestros anhelos, nuestra sinceridad en que Él nos muestre esa verdad. Tu palabra es verdad, dice el Señor, y que tú la hayas encontrado a través de este grupo de amigos que inició con una temática que les interesaba y se animó ese otro amigo a decirte, yo les tengo una propuesta desde la Biblia. Y es maravilloso cómo el Señor atrae a sus hijos desde diferentes temáticas. El Señor sabe cómo llegar a nuestro corazón cuando nosotros tenemos ese deseo sincero también de encontrarle y que Él está tocando la puerta y nosotros escuchamos su voz y queremos abrir para que Él entre y transforme todo nuestro ser conforme a su propósito, conforme a su voluntad. En tu caso, Omar, claro, aceptaste a Jesús, pero vinieron complicaciones, resistencias. Cuéntame qué fue lo que sucedió, incluso antecitos del bautismo, Omar. Sí, quizás hay muchas personas que no toman la decisión por algunas situaciones difíciles que les acontecen. Y a mí me gustaría compartir la mía, porque puede ser que alguien la esté viviendo. Y con algunos pastores también conversando, me he encontrado que no es solamente que algo que me haya pasado a mí o muy poco común. Pareciera que es una detonante. El enemigo se encarga, ¿no es cierto?, de la familia y de poder dividirla. Y resulta que cuando yo tomé la decisión de bautizarme, cuando ya pasaron todas estas otras experiencias, tuve una conversación con mi madre. Y en aquel momento, cuando conversé con mi mamá, estaba temeroso, estaba nervioso, porque yo sabía las raíces que ella tenía y la tradición que más o menos seguía. Si bien es cierto, mi mamá no frecuentaba mucho la iglesia de la cual ella venía, siempre me dejó muy claro que ella toda la vida sería así, o creería o tendría esas creencias. Y al momento de conversar, ¿no es cierto?, con ella, yo me armo de valentía, le pido al Señor que me coloque las palabras correctas y le menciono de que quiero bautizarme en la iglesia adventista, que había tomado la decisión de poder bautizarme en la iglesia adventista y creía fielmente lo que la iglesia adventista profesaba o me había enseñado. Y ella me mencionó la siguiente frase diciéndome, tú ya tienes una religión, tú ya tienes una creencia y no es necesario que tomes esta determinación porque tú ya te bautizaste. Entonces allí comenzó una pseudo discusión, ¿no es cierto?, al decirle, es que no fue con mi voluntad, ahora que lo entiendo lo veo desde otro punto de vista, no fui yo quien tomó la decisión, ¿no es cierto? Y ella me menciona, mira, ¿sabes qué? Si tú te quieres bautizar, bautízate, pero tú vas a dejar de ser mi hijo. Y es un momento difícil para un joven de 16, 17 años que una madre, ¿no es cierto?, le mencione explícitamente, mira, ¿sabes qué? Vas a dejar de ser mi hijo. Yo en una primera instancia no lo asimilé y en una posterior conversación se lo vuelvo a insistir y le digo,
mamá, estaba hablando en serio, me lo está diciendo. Y me dice, sí, sí, efectivamente. Me dice, si te bautizas ese día, yo no, ten por seguro o ten conciencia de que ya no perteneces a esta familia, tú dejas de ser. Y fue un momento difícil. Agradezco al Señor porque puso a personas idóneas en ese momento para que la decisión de poder seguirle no decayera. Y quizás hay muchos que en esta etapa decaen porque ante esa presión es complejo, ¿no es cierto? Sin embargo, colocó a personas lindas en el camino. Una era, ¿no es cierto?, la familia que me había recibido dándome estudios bíblicos. Otra eran los amigos que había, ¿no es cierto?, conocido en la iglesia y que finalmente me terminaron diciendo de que yo era parte de una familia espiritual y que nunca iba a estar solo. Así que gracias al Señor tomé esa determinación, fui valiente, me envalentoné, ¿no es cierto? Y tomé la decisión por Cristo al final. Fue un poco distinto el bautismo, ¿no es cierto? Me bauticé solo, mi familia no asistió al bautismo, pero finalmente estuve seguro y contento de haber tomado la decisión correcta en mi vida. Amén, amén. Dice el Señor, aunque padre y madre te dejare, yo no te dejaré. Y tú sentiste en ese momento que como que te daban la espalda, que te dejaban, pero Dios está ahí siempre firme. Y tú dices una palabra muy cierta del tema de valentía. Y es que es muy difícil nadar contra la corriente, cuando todo el mundo te dice, no, pero es esto, y las costumbres y las tradiciones, y saber que no es así. Y ir contra eso, no, es que eso no es lo que dice la palabra de Dios, es de valientes también. Y ese corazón sincero que el Señor va obrando en nuestra vida. ¿Qué pasa después con tu mamita, Omar? Más adelante. Sí. Mira, afortunadamente la historia no termina allí y no tiene un final triste, ¿no es cierto? Es muy importante que cuando tomamos una decisión seamos fieles, ¿no es cierto?, a esos principios. Y sabes que el Señor ha hecho y sigue haciendo, ¿no es cierto?, un cambio en mi vida. Era una persona muy distinta a la persona que soy hoy en día. Era una persona que tenía un comportamiento distinto, un vocabulario distinto. Entonces, conforme a cuando uno se comienza a acercar al Señor, ¿no es cierto? Él comienza a transformar nuestra vida, no diciéndonos, mira, tú tienes que hacer esto, esto, esto. No. Cuando nosotros nos acercamos, ¿no es cierto? Como un amigo, las cosas van, ¿no es cierto? No se nos van haciéndose propias. Y eso fue lo que comenzó a ver mi mamá. Comenzó a ver que este hijo que tenía ahora era distinto, ahora estaba contento, eh, gozaba de cosas que el común de los jóvenes en ese entonces no gozaba, no se interesaba con asistir quizás a lugares tarde por la noche o o tener distintos vicios. Y no era algo que me inculcaron tanto mis padres, era algo que yo iba cambiando o avanzando conforme iba conociendo al Señor. Entonces mi mamá un día me dice que quiere conversar conmigo. Esto posterior, ¿no es cierto?, a mi bautismo y después a las relaciones como se dieron y me dice, ¿sabes qué? He visto tu cambio, he visto cómo ha avanzado, ¿no es cierto? Y quiero pedirte disculpas. Y para que mi mamá hiciera eso, es bastante difícil. Que ella reconociera, ¿no es cierto?, que se había equivocado. Era, era un gran desafío también para ella. Pero ella en una conversación me lo dice y me dice, ¿sabes qué? Me equivoqué. Me equivoqué. No debí haberte dado la espalda, no debí haberte... Y posteriormente, gracias al Señor y también a la música, ¿no es cierto? Ella me acompañó y me acompaña en muchas presentaciones que cuando estoy cerca de la ciudad o en algunas instancias cuando la invito, ella se acerca a la iglesia y va contenta, eh, porque a la final es su percepción, ¿no es cierto?, de la iglesia, su percepción de esta creencia, cambió, pero no cambió por una palabra, sino que cambió por lo que el Señor pudo hacer o pudo transformar en mí, y eso sirvió como un testimonio poderoso para ella. Así que gracias al Señor, ella ahora no tiene ese pensamiento, ya pasó, ¿no es cierto? Y ella tiene
están, ¿no es cierto?, en ese proceso de conocer mejor al Señor para poder tomar decisiones. Y espero que Amén. sean pronto de vida eterna. Amén, amén. Es el Señor llamándonos. Y qué mejor que tu vida refleje el carácter de Jesús, porque eso fue lo que empezó a pasar con Omar. Cada vez que pasamos más tiempo con Jesús, nos vamos transformando más a su carácter, que es el ideal. Y estamos en este proceso de santificación, donde las luchas son todos los días, los cambios son todos los días, la oración es en cada momento, que vivamos una vida de oración constante para poder reflejar el carácter de Jesús. Más de ti, Jesús, menos de mí. Es el pedido diario que debemos hacer. Y en tu caso, Mar, que tu mamita lo viera, es maravilloso. Y seguir orando, ya falta poco, porque el Señor sigue llamando a sus hijos. El Señor viene muy pronto. Y ideal que esté allí tu mamita, feliz también aceptando al Señor. El último tema en los últimos 4 minutitos que nos quedan, Omar. El testimonio que están percibiendo, recibiendo con el cuarteto. Hay uno que les marcó muchísimo. Cuéntame en detalle qué fue lo que sucedió aquí en los minutitos que nos quedan. Sí, 3. mire, me queda tan poquito, pero sí me gustaría que contar esto, porque impresionó a mi corazón. Es cierto, en Santiago, ¿no es cierto?, cuando habla de la fe y las obras. Y sabe que en un momento nosotros pudimos hacer esta mezcla. El Señor permitió que tuviéramos un contacto en un CESFAM, en un centro de salud. Y en este centro de salud, hace un tiempo atrás, ¿no es cierto?, estuvo muy en boca el tema de los, ¿cómo se llamaban estos? Cuando, bueno, los cerraban, ¿no es cierto? Los cerraban, los paros, estaban en paro. Entonces, esta persona, que era nuestro contacto, recibió a un señor que venía en silla de ruedas con ambas piernas amputadas y necesitaba hacerse curaciones. Y eso a nuestro hermano lo conmovió. Y él nos llama y nos dice, miren, ¿saben qué? Quiero hacer esto, miren, nos dice, quiero hacer esto. Quiero ir a la casa de esta persona, le tomé el número, le tomé la acción, quiero ir a la casa de esta persona y quiero hacer algo por él. Yo tengo vendas, yo tengo diferentes cosas, ¿no es cierto? Y quiero hacer algo por esta persona. Y nos pide a nosotros que le ayudemos en el área espiritual. Y saben que cuando nosotros vamos a visitar a esta persona, cantamos, realizamos, ¿no es cierto?, en nuestras oraciones, pero nosotros no lo conocíamos. Y cuando llegamos allá y nos damos cuenta de la situación, le decimos al Señor, Señor, o sea, ¿qué hacemos o qué decimos? Y esta persona que estaba allí en silla de ruedas, que estaba siendo curada también por nuestro contacto, nos dice, miren, yo en este día les quiero agradecer, porque hace mucho tiempo atrás yo me enojé con el Señor, me enojé con Dios, porque él estaba sufriendo una diabetes que no es a causa de alguna alimentación, es una diabetes que le sucede a 1 en 1000 personas, y le dio a él. Y me acordaba mucho de Job, ¿no es cierto? Así como que no había tenido una conducta, pero le tocó. Y yo me enojé, renegué contra el Señor. Pero en esta hora nos decía, yo quiero comentarles a ustedes que no solamente les agradezco lo que están haciendo por mí físicamente, sino que les agradezco que curen mis heridas espirituales. Y en esta hora decía yo, acepto nuevamente al Señor y me vuelvo nuevamente a Él. Y a pesar de que me mantenga y quizás no tenga mis piernas, yo quiero en esta hora, más que ser sano, ser salvo. Y sabe que eso siempre, siempre lo recuerdo y enternece mi corazón. Cómo el Señor, por medio de la música, por medio de la alabanza, por medio de la oración y también por medio de lo que nosotros podamos hacer, ¿no es cierto?, puede transformar la vida de una persona en tan solo quizás una canción o tan solo una oración.
Y me llama mucho la atención cómo el Señor poderosamente se manifiesta por medio de la música. Totalmente. Yo quiero agradecerte, Omar, por tu tiempo, por la disposición, por habernos acompañado en Identidad y habernos contado ese testimonio también tan maravilloso. Dios está sanando y está salvando a sus hijos. Que Dios te bendiga mucho y gracias por haber estado aquí con nosotros en Identidad, Omar. Igualmente. Muchas gracias a ustedes. Que el Señor les bendiga y ánimo a aquellos que están viendo este programa, porque el Señor está obrando en su pueblo. Amén, así es, Omar, que Dios te bendiga. Ahí está el llamado, atento, el Señor está tocando la puerta. Hoy es el día de tu salvación. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y por supuesto también te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.